Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todas y todos bienvenidos nuevamente. Estamos aquí otra vez en la cabina de grabación de Aveo Nation. Hoy les voy a traer un nuevo video del cual les voy a explicar cuáles son los tipos de filtro de aceite para motor, para qué sirven, que esto ya es una parte muy importante de nuestros vehículos, sobre todo en nuestros Chevrolet Aveo, y darles una información muy importante. Y por favor quédense hasta el final del video, que les va a servir de gran utilidad. ¿Cuál es la función de los filtros de aceite de los motores en nuestros vehículos? En este caso sería nuestro Chevrolet Aveo. Como lo hemos comentado, el filtro recoge cualquier impureza del aceite del motor antes de que pase al sistema de lubricación de nuestro vehículo. Las principales funciones del filtro de aceite, como por ejemplo, les puedo decir que reduce la fricción en las partes móviles del motor al evitar el paso de impurezas abrasivas en el circuito de lubricación. También sirve para reducir la fricción, que a la vez reduce su desgaste y aumenta la vida útil del motor para que no pierda la potencia. También podemos nombrar que garantiza el suministro óptimo del motor sin importar las altas temperaturas de alta densidad del aceite en frío que pase por el combustible al aceite, los picos de presión, etc. ¿Esto qué quiere decir? Que sin el filtro de aceite la vida del motor se reduciría drásticamente. ¿Cuáles son los principales contaminantes que debe retener el filtro de aceite? Por ejemplo, las partículas provenientes del desgaste del motor, como los residuos metálicos, gomas desgastadas, etc. Las partículas provenientes del exterior, como polvo, residuos orgánicos, etc. También la carbonilla resultante de las combustiones parciales e incompletas. También el agua es un contaminante letal para el circuito de lubricación, ya que se descompone el aceite generado por los famosos lodos del cárter. Esta agua proviene de la condensación, muy importante esto. También la combustión genera una serie de ácidos que van a parar al aceite del motor, descomponiéndolo y dando lugar a los residuos. Si no realizamos los cambios de aceite cuando corresponden, o si el motor está muy sucio por dentro, se descomponen los aditivos que contiene el aceite, generando muchas impurezas y sustancias gomosas. ¿Qué quiere decir con esto? Que si por lo menos ustedes no hacen los cambios de aceite a tiempo, con el pasar del tiempo, a largo plazo, el día que el motor falle y lo vayan a destapar, la parte interna del motor van a encontrar puras especies de melcochas, ¿verdad? O pasta gomosa, que son los residuos contaminantes del motor, por no haber hecho los cambios de aceite a tiempo. Ahora les voy a hablar los dos tipos de filtros de aceite para motor que existen en los vehículos más comúnmente hoy en día. Existen dos tipos de filtros de aceite de motor. Están los filtros de cartucho, por ejemplo, aquí les tengo una muestra. Esto es un filtro de cartucho. En este tipo de filtros son básicamente el elemento filtrante que se les llama de cartucho porque tiene la forma cilíndrica y un orificio que recorre en la parte vertical del filtro. Aquí la carcasa del filtro ya está fijada en el propio coche, por lo que hay que hacer es abrir la tapa, colocar el filtro dentro del cartucho y listo. Algunas marcas actuales de vehículos montan en algunos de sus modelos estos tipos de filtros, pero más o menos representan entre un 5 y un 10% del parque automotor en la totalidad de los filtros del mercado que existen hoy en día. El segundo tipo de filtros de aceite para nuestros vehículos se le llaman filtros blindados, que es este que le estoy mostrando aquí en la imagen. En este tipo de filtro de aceite es el más usado en los vehículos actuales. Aquí el elemento filtrante no se puede separar de la carcasa, como verán aquí, es totalmente sellado. Por eso es que se le llaman blindados. Por lo que cuando cambiamos este tipo de filtro se cambia todo el elemento, que de hecho en la propia carcasa lleva una rosca para fijarlos directamente al motor. Si no sabes cómo cambiarle el aceite a tu Chevrolet Aveo, más abajo yo les voy a dejar los enlaces o el link en el video tutorial que yo les hice hace algún tiempo atrás para que ustedes mismos lo puedan hacer por sus propios medios. Ahora les voy a contar una información muy importante, ya que la mayoría de los dueños de los vehículos desconocen o no saben, por no decirlos todos. Existen dos tipos de filtros de aceite blindados. ¿Qué quiere decir con esto? En el primer caso existen el filtro de aceite blindado normal,
que en su función filtra el aceite directamente hacia el motor. Como verán aquí en la imagen, el aceite entra por estos pequeños orificios y llegan hasta este filtro especial de papel, filtrando el aceite, y luego retornan por toda la parte del medio hasta salir por aquí por el orificio central. Este es el sistema más común y más efectivo en los vehículos. El segundo tipo de filtro de aceite para motor blindado es este que le estoy mostrando en la pantalla, que es la válvula de derivación o que trae un bypass interno. Les voy a explicar. Con el tiempo el filtro se obstruye, lo que restringe el flujo de aceite. Además, en ocasiones la bomba de aceite envía más aceite al filtro de que el filtro pueda procesar, debido a las demandas del motor, puesto que una falla de aceite que lubrique todas las piezas móviles pueden dañar gravemente a su motor, e incluso un aceite sucio y sin filtrar es mejor que ninguno, obvio. Los filtros de aceite de calidad están equipados con una válvula de derivación, que es este que está aquí, para asegurar un flujo de aceite continuo en todas las condiciones. Antes de que nos fijemos en cómo funciona una válvula de derivación, debemos empezar fijándonos en las condiciones normales con un filtro de aceite operativo. En este caso, el aceite discurre a través del filtro, el cual lo limpia de contaminantes, protegiendo al motor. Sin embargo, si el motor está frío o funcionando a alta velocidad, no hay suficiente aceite que pase por el filtro de aceite para lubricar por completo el motor. Y en este caso, el aceite pasa a través de la válvula de derivación, asegurando de que haya suficiente flujo de aceite, permitiendo que el aceite se derive del filtro, que esto significa que el aceite filtra únicamente en parte. Otra cosa, si el filtro está obstruido, en el resorte de presión en el interior del filtro de aceite, hace posible que el aceite pase a través de la válvula de derivación sin ningún filtrado. Por eso que es bueno tener presente que a bajas velocidades, cuando el motor está ligeramente caliente, la válvula de derivación permanece cerrada, de manera que solo entra aceite filtrando en el motor. Muy importante eso. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Por favor, dale like y suscríbete aquí en la parte de abajo si aún no lo has hecho. Para mí es todo un placer seguir creándole contenido para todos ustedes. Quiero darle las gracias nuevamente a todos mis seguidores y a todos mis suscriptores, tanto en Instagram, en YouTube, como en Facebook. De verdad, muchísimas gracias a todos por su atención. También quiero decirles que aquí en la parte de abajo les voy a dejar los enlaces de la lista de los repuestos para nuestros Chevrolet Aveo, que puede ser de gran utilidad a la hora de comprarlos o ubicarlos por su número de parte. E igualmente quiero agradecerles a mis patrocinantes, a la gente de Underblue Radio desde Argentina, a la gente de Rugged Tire Cover desde USA y a la gente de Social Chaos desde Valencia, Venezuela. Nos vemos en la próxima. Este video es presentado por Underblue Radio desde Argentina, Rugged Tire Cover desde USA, Social Chaos Media Agency desde Venezuela, Jeep Nation 4x4, Aveo Nation.